El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un giro radical en sus políticas migratorias desde que asumió el cargo, el 20 de enero de 2025, acelerando medidas que afectan tanto a los migrantes indocumentados como a las comunidades que históricamente se consideraban protegidas. En un esfuerzo por cumplir con sus promesas de campaña, Trump ha adoptado medidas drásticas contra la inmigración ilegal, generando incertidumbre y temor entre miles de familias inmigrantes en el país. Una de las primeras decisiones significativas de su gobierno fue la revocación de una directriz, emitida por la administración de Joe Biden, que protegía ciertos lugares, como escuelas, iglesias y hospitales, de ser escenarios de redadas migratorias. Esta medida fue tomada por el Departamento de Seguridad Nacional DHS, que justificó la nueva política, afirmando que las autoridades migratorias debían tener la capacidad de arrestar a los llamados criminales extranjeros, quienes, según el gobierno, se esconden en estos lugares para eludir la captura, aunque no se proporcionaron pruebas concretas de que esto estuviera ocurriendo. El mensaje era claro: las autoridades ahora tienen luz verde para realizar operativos en estos sitios considerados sensibles. La decisión generó un gran malestar entre las comunidades inmigrantes, quienes veían en las escuelas y en las iglesias lugares de refugio, donde podían estar relativamente tranquilos. Carmen, una inmigrante mexicana que reside en el área de la Bahía de San Francisco, expresó su preocupación. Dios mío, no puedo imaginar por qué harían eso. Su temor era comprensible, pues la política anunciada por Trump ponía en riesgo a los estudiantes y a sus familias, que ya vivían bajo la constante amenaza de ser deportados. En muchos distritos escolares, los educadores intentaban tranquilizar a los padres, asegurándoles que las escuelas seguirían siendo lugares seguros, pero la incertidumbre reinaba. En paralelo a estas medidas, Trump implementó una política de deportaciones masivas, en la que se concentró en aquellos migrantes que habían cometido delitos graves. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se realizó varias redadas, capturando a cientos de personas en operaciones, que fueron acompañadas de arrestos colaterales, donde incluso aquellos que no eran el objetivo principal de la operación eran detenidos. Esta situación intensificó la preocupación de los migrantes, que sabían que, aunque no fueran delincuentes, cualquier persona indocumentada podía ser arrestada y deportada. Uno de los operativos más mediáticos ocurrió en Boston, donde agentes del ICE arrestaron a 8 personas, incluyendo a individuos vinculados con actividades criminales graves, como el tráfico de drogas o la pertenencia a pandillas. Aunque el gobierno de Trump se centró en deportar a aquellos considerados como amenazas para la seguridad pública, la política también afectó a migrantes sin antecedentes penales, que temían por su futuro. El despliegue militar en la frontera sur, que se concretó a través de un decreto presidencial, fue otra de las medidas implementadas en el primer día de la presidencia de Trump. El mandatario autorizó el envío de hasta 1.500 soldados para apoyar a la patrulla fronteriza, con el objetivo de fortalecer la seguridad y frenar lo que el gobierno denominó una invasión, aunque no se especificó si los militares estarían encargados de hacer cumplir las leyes migratorias directamente. El ambiente de tensión creció en la frontera, mientras se avanzaba en la construcción de barreras y se implementaba una vigilancia más estricta. La deportación de migrantes se convirtió en un tema central en los primeros días del gobierno de Trump. El presidente cumplió su promesa de enviar un mensaje claro al mundo: quienes ingresen ilegalmente a Estados Unidos enfrentarán consecuencias severas. En este sentido, los vuelos de deportación se iniciaron con el envío de un avión militar a Guatemala, con alrededor de 80 migrantes a bordo. El gobierno aprovechó las redes sociales para mostrar imágenes de migrantes alineados y esposados, subiendo al avión en lo que parecía una muestra de fuerza. En cuanto a las detenciones, el director de ICE,
Tom Oman, destacó que las autoridades migratorias habían arrestado a 308 personas en las primeras horas del mandato de Trump, la mayoría de las cuales eran consideradas criminales graves. Si bien el DHS aún no ha confirmado oficialmente las cifras, la señal enviada por el gobierno es clara. La prioridad será la deportación de aquellos migrantes con antecedentes delictivos. Con estas acciones, Donald Trump no solo cumple sus promesas electorales, sino que también intensifica el debate sobre la inmigración en el país. Mientras las redadas y las deportaciones se incrementan, las familias inmigrantes enfrentan una creciente incertidumbre y miedo, aunque algunos educadores y activistas continúan luchando por mantener la protección de los lugares sensibles. El ambiente de inseguridad sigue siendo palpable. En los próximos meses, se espera que las políticas migratorias de Trump sigan evolucionando, con consecuencias importantes, tanto para los migrantes indocumentados, como para el futuro de la política migratoria estadounidense.